Y había otras más fáciles, por ejemplo, chocaba un jugador de la Unión Soviética con otro, defensa Chesternev, y saltaba por los aires y decía, ahí va Chesternev vía Sputnik a Rusia, ¿no? Sabíamos mejor lo que era el Sputnik, ¿no? La capacidad de describir a través de metáforas. Un fornido defensa alemán avanzaba por la pradera derecha y él no decía, ahí viene un carrilero alemán avanzando por la pradera derecha, no, decía, ahí viene Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir Ferrocarriles Nacionales de Alemania. Ahí quedaba todo, ¿no? De pronto cuando se burlaba de algo, decía, esos son argumentos cafiaspilínicos en los que yo no creo. Cuando un trazo era elegante, decía, manda un trazo versallesco, ¿no? Como el Versalles de los Luises de Francia. O sea, aprendíamos un poco de todo, porque claro, de niños, pues, ¿qué es versallesco? No teníamos idea de nada, ¿no? Y sin embargo, así fuimos aprendiendo muchísimas cosas. Un novato debutaba de manera excepcional con el equipo América. Se trataba de Cristóbal Ortega, daba un partidazo sensacional, y al fin del partido con que había debutado para el América Cristóbal Ortega, decía Ángel Fernández, señoras y señores, hemos vivido en el error. América descubrió a Cristóbal. El descubrimiento de América al revés. Y toda esta sabiduría extraordinaria de Ángel Fernández no excluía el disparate, ¿no? Entonces de pronto una cámara enfocaba el pecho de un jugador de la Unión Soviética que tenía las siglas de la URSS, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en el alfabeto que se usa en Rusia, que es el alfabeto cirílico. Entonces decía C, 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 P. Dice, y ustedes se preguntarán qué quiere decir eso. Muy sencillo, cucurrucucú paloma. ¿Cómo contradecir la magia? Ángel Fernández fue para mí, como diría Dolar, el filósofo esloveno, una voz acusmática, una voz que yo no conocía, no le había visto el rostro, oía las maravillas que decía por la televisión, de pronto ante una gran jugada decía, me pongo de pie, y yo me lo imaginaba poniéndose de pie en el palco de transmisiones, pero no tenía yo una idea de cómo era, de quién era. Lo único que conocía era su voz. Y me pasó como a la protagonista del cuento de Cortázar, que un día me pidieron de una revista que le hiciera una entrevista a Ángel Fernández, que era el gran ídolo de mi infancia. Para entonces yo ya había descubierto la literatura y obviamente sin necesidad de mucho psicoanálisis había entendido que el primer gusto por las palabras mágicas había venido de Ángel Fernández, era mi máxima inspiración. Entonces me dijeron, te conseguimos el teléfono, háblale y hazle una entrevista. Además, al cabo lo acaban de despedir de la televisión. Él había estado en televisión, en Televisa mucho tiempo, recibió una oferta de Canal 13, se fue a Canal 13, y cuando nombraron director a José Ramón Fernández de Noticias, pues obviamente no quiso competencia y lo despidió. Entonces el mejor cronista que jamás ha tenido México se quedó desempleado. Se dedicaba entonces, con su extraordinaria capacidad para reinventar la realidad, a narrar bailes. Se había hecho muy amigo de Doménico el Audaz, un luchador que tenía un grupo de salsa, y entonces iba con Doménico el Audaz a los bailes, y ahí entre pieza y pieza él narraba los bailes de la gente y decía cosas de la gente, y bueno, se había reinventado así, pero pues no todo el tiempo había bailes. Entonces yo tuve la oportunidad en estos momentos de su retiro de hablar con él mucho tiempo. De hecho, mi reportaje se llamaba El reposo del guerrero, aludiendo a este momento de paz de Ángel Fernández. Pero naturalmente al hablar con él, pues a mí se me cortó la voz, como si yo hablara con Borges, o sea, o con Homero mismo, ¿no? Entonces oyó una voz vacilante, ingenua, poco preparada, ¿no? Y para hacer conversación con esa voz que los locutores de radio llaman metálica. O sea, hay voces que misteriosamente viajan muy bien por el micrófono y otras que no viajan bien por el micrófono. De pronto alguien dice que el micrófono sirve, y habla una persona y sí sirve el micrófono, tiene una voz que transmite. Él tenía ese tipo de voz metálica. Entonces, con esa voz que había poblado mis sueños de infancia, me dijo, ante mis trompicones, tu apellido me suena de algo, dice, ¿a qué se dedica tu padre?
Le dije, no, pues da clases de filosofía en la universidad. Me dice, dice, es un amigo de Kant. Entonces, ya ahí entramos en el territorio de la magia. A partir de ese momento, tuve la suerte de trabar una amistad con Ángel Fernández, que duró hasta su muerte en el 2006, y lo vi en muchísimas circunstancias. Y nunca he conocido a otra persona como él, que era un enfermo de narración. Era una persona invadida por la necesidad de contar las cosas de otro modo. El estilo literario se funde en eso. O sea, podemos decir algo normal, pero alguien prefiere decir, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, nos quiere contar cosas de manera diferente, ¿no? Eso es la literatura, o sea, contar con las palabras que usa todo mundo. Y Ángel Fernández todo lo decía de otro modo, odiaba la literalidad, nunca le vi decir una frase de trámite, nunca le vi decir una frase que consideraríamos nosotros habitual, común. Todo, absolutamente todo era narración. Me dio la descripción para llegar a su casa y bueno, ya era también una narración que desembocaba en que decía, encontrarás un zaguán de buen tamaño, ahí te estaré esperando yo al pie, no sé qué, del palacio. Y entonces llego yo y no me di cuenta de que atrás de mí venía un jardinero. Y el jardinero tenía una de esas guadañas para cegar el pasto que usan los jardineros. Yo no lo había visto, entonces él me abre la puerta y yo estaba a punto de cerrarle y me dice, espérate, atrás de ti viene Excalibur. Entonces me volteé y claro, me dice, la espada mágica, ¿no? Y luego llega su hijo Ali, dices, Ali, el vengador. Y todo era así, entonces absolutamente todo en la historia de Ángel Fernández eran narraciones, ¿no? Celebramos, bueno, yo le hice una entrevista y una de las grandes satisfacciones de mi vida es que se hizo un documental para celebrar un aniversario de Ángel Fernández. Nunca supimos qué edad tenía, porque él decía, nací hace ya muchas lunas, ¿no? No podía contestar de otra manera, contestaba así, todo. Y entonces, pero alguien conjeturó que tenía 70 años probablemente, entonces en uno de estos bares deportivos que hay llenos de televisiones, muchas gentes de distintas generaciones se reunieron para celebrar a Ángel Fernández, y ahí estábamos todos y nos formamos para darle un abrazo, ¿no? Y el Che Ventura, que era uno de los organizadores de la gesta, otro rapsoda de la radio, con un vocabulario muy rico, muy florido, argentino, afincado en México desde hace muchos años, tuvo la inspiración de darle un micrófono. Entonces Ángel Fernández, que no podía decir nada normal, empezó a narrar los aplausos. O sea, veía venir a un jugador y decía 5 veces campeón de goleo, 4 fracturas en la rodilla, salió en camilla en un partido épico, no sé qué, y luego le daba un abrazo. Y así a cada una de las personas que nos acercábamos a él, nos decía algo como una especie de atributo homérico, ¿no? Todos éramos como en la Ilíada, ¿no? El de los pies alados, el del grito superior a los 40 hombres, ¿no? El domador de caballos, ¿no? Así, esta condición homérica, es decir, demostraba una vez más ser un rapsoda. Entonces, él absolutamente en todas las circunstancias que yo le vi, era alguien que reinventaba lo real a fuerza de palabras, y no podía decir nada que no fuera de algún modo literario. Escribía maravillosamente bien. Hay algunos textos que quedaron de la pluma de Ángel Fernández, pero naturalmente se dedicó a hacer literatura oral, y ojalá alguna vez podamos tener la enciclopedia de todas sus invenciones.